a marchar siempre en una etapa tan dura en el grupo de los favoritos. Tan solo lleva por delante a Lely, un hombre que está lejos ya en la clasificación general, y a Flavio Giupponi, pero con diferencias inferiores al minuto, teniendo en cuenta que quedan prácticamente 60 kilómetros para línea de meta. Queda mucha etapa aún por disputar. Massimo Girotto, el hombre que ha puntuado en segunda posición en este puerto del Yao, y Yvan Le Danois, el corredor francés del equipo Castorama, que sigue ocupando la segunda plaza en esta decimotercera etapa del Giro de Italia. Las últimas referencias que teníamos eran de Bruno Corninet en cabeza de carrera, con 30 segundos de ventaja con respecto a Girotto y a Le Danois. 1 minuto 10 segundos sobre Vancella, Volpi y Franco Bona, el ganador de la etapa de Sulmona. Posteriormente, a 1,5 aproximadamente, discurrían Fuchs y Espinosa. A 2 minutos el grupo de Lely y de Giupponi, y a 2,5 el grupo de la Maglia Rosa, el grupo de Miguel Indurain, en el que se encontraban también Franco Chioccioli y Claudio Chiappucci, los dos grandes adversarios a batir por el corredor navarro en este Giro de Italia. Estas siguen siendo imágenes grabadas. Ahí pueden ver a Fuchs, a Espinosa, los hombres de Banesto, el hombre de Banesto y el hombre de Postobón, y primeras imágenes en directo de esta decimotercera etapa. Aún no hemos podido ver ni un corredor en la situación actual de la carrera, pero como les decimos, según las últimas informaciones, Bruno Corninet, que sigue siendo cabeza de carrera de esta decimotercera etapa. Las últimas referencias efectivamente que confirman la primera posición de Corninet. A 30 segundos dos hombres, Franco Bona e Yvan Le Danois. A 1,17 Girotto, Vancella y Volpi. A 1,40 un grupo de 11 corredores en el que se encuentra Miguel Indurain, que está soportando los ataques de Chiappucci ya en 2 ocasiones, de Chioccioli y de Sierra, pero la cabeza de carrera continúa aún para el francés Corninet. Pero atención, porque Franco Bona, el ganador de la etapa de Sulmona, según anuncia en estos momentos Radio Vuelta, acaba de conectar con Bruno Corninet, un hombre que está bien clasificado en la general, a 6 minutos y medio del líder Miguel Indurain, mientras que Franco Bona ocupa la octava posición en la clasificación general, a tan solo 2 minutos 59 segundos, a tan solo 3 minutos del corredor navarro del equipo Banesto, que sigue afrontando en el grupo adecuado esta decimotercera etapa. La primera etapa importante de verdad de este Giro de Italia, después de la contrarreloj entre Arezzo y San Sepulcro. La primera etapa dura de verdad, y el primer día en el que los corredores han encontrado un mal tiempo que no se suele pagar el mismo día, que se produce el mismo día de la etapa, sino dentro de un par de días, cuando empiezan a salir esos resfriados que tan fácilmente cogen los corredores en los descensos de los puertos. Después de las 2 jornadas que se decía que en principio podían ser de transición, pero que tan importantes fueron, con esa escapada de Chioccioli y ayer de Chiappucci, con esa caída y esa pérdida de segundos, hoy todo el mundo afrontaba con muchas ganas esta etapa de montaña entre Bassano del Grappa y Corvara Alta Badia. Chioccioli robó 2 minutos y medio en la clasificación general el otro día a Miguel Indurain, y ayer Chiappucci perdió 20 segundos preciosos en esa caída. Por la noche se rumoreaba la posibilidad de que Chiappucci no tomara la salida en esta decimotercera etapa, pero las radiografías confirmaron que sí que podía salir, que no tenía ni tan siquiera una fisura en la muñeca derecha, sino tan solo un fuerte golpe que le producía dolor. Pero esta mañana hemos podido hablar los medios de comunicación con Claudio Chiappucci, y él decía que iba a tomar la salida, que un golpe en una muñeca para él no era prácticamente nada, que sabía que tenía que ser una etapa importante esta que disputara hoy en el Giro de Italia, y que por un golpe evidentemente no iba a renunciar a la posibilidad de victoria que tiene él, como no, en este Giro de Italia. Esta etapa puede marcar diferencias de verdad, el mal tiempo endurece aún mucho más esta etapa, y esto hace pensar a todos que puede tratarse de una etapa realmente importante en este Giro de Italia. De nuevo, imágenes grabadas con Jan Schur, el hombre que se cayó camino de Porto San Elpidio, al que le tuvieron que coser la ceja y el labio, como pueden ver ya bastante recuperado. Junto a él Ben Grone en estos primeros kilómetros grabados de esta decimotercera etapa entre Bassano del Grappa y Corvara Alta Badia. Los corredores en este momento que ya
han iniciado la subida de 10 kilómetros del paso de Falzarego. Están aproximadamente a 30 de la llegada. El Giro, que si el sábado pasado se encontraba en la etapa más al sur en Melfi, hoy está en la etapa más al norte, en que puede llegar en Corvara Alta Badia, entre las regiones del Trentino y casi en el Friuli. Esta es la zona más al norte de Italia, rondando ya un poco más adelante en la frontera con Austria. La primera etapa de los Alpes Dolomitas, plena historia del Giro. Aquí cogido el Giro del 89 Fiñón, con victoria de Giupponi. Habrá durante la carrera lluvia, niebla según los tramos, mucho frío para los corredores. 3 puertos importantes de montaña: Estaulanza, el Giau, Falzarego, el Campolongo. La etapa tiene 11 kilómetros más de los previstos en principio, porque se desvió debido a que en el Gran Premio de la Montaña, que estaba originalmente marcado en el libro de ruta, había una serie de corrimientos de tierra y se ha preferido desviarlo hacia el Campolongo. Los corredores que salieron hoy a las 10:20 de la mañana de Bassano del Grappa, 104 metros sobre el nivel del mar, y que llegarán aquí aproximadamente hacia las 4:31, 4:35, a una altura ya superior, cerca de 1400 metros sobre el nivel del mar, después de pasar todos esos puertos en una zona de cerca de 80 kilómetros de montaña. Se está rodando a una media de 32 kilómetros a la hora, y lógicamente las malas condiciones climáticas hacen que solamente podamos tener de momento referencias sobre cómo marcha la carrera, pero que la imagen tenga dificultades para llegar hasta todos ustedes. Pero atención, porque parece que esto ya pueden ser imágenes en directo, efectivamente, con el equipo Carrera, con Chiappucci y Miguel Indurain siempre a la rueda. Giupponi, que ha entrado ya en este grupo también. Ahí vemos a Vantela, a Franco Chioccioli y a los corredores del equipo Carrera, que parece que de momento son los que han tomado la iniciativa en persecución de Franco Bona, que junto con Bruno Cornilet es en estos momentos cabeza de carrera. Ahí viene a Fabio Vantela también, por detrás a Marco Giovanetti, Leonardo Sierra. Así pues, todos los hombres importantes, todos los hombres que están luchando por esta 75 edición del Giro de Italia, que se encuentran bien colocados en la cabeza de este pelotón. El hombre del equipo Carrera, Massimo Girotto, trabajando en estos momentos para Claudio Chiappucci. Parece que de nuevo ni Henry Cárdenas ni Vladimir Publikov, los hombres que más tienen que trabajar para Claudio Chiappucci, lo están pudiendo hacer en esta durísima etapa. Y la cabeza de carrera con Franco Bona y Bruno Cornilet, un hombre que ya entró en la primera escapada que se produjo de 30 corredores, que llevan muchísimos kilómetros por delante en sus piernas, pero que de momento está pudiendo resistir el ritmo de Franco Bona, un corredor que ya demostró camino de Sulmona sus características de buen escalador y el buen momento de forma que tiene en esta 75 edición del Giro de Italia. Como les comentaba Paco, la etapa de hoy 11 kilómetros más larga según la versión oficial de la organización, por unos corrimientos de tierra en el paso de Valparola. Pero según comenta la prensa italiana, aquí en la zona de Alta Badia hay 5 pueblos importantes. Todos ellos querían ser finales de etapa, y parece que puede haber sido más un problema administrativo, un problema de enfrentamiento entre estas localidades, el hecho que haya podido hacer que la carrera no pasara finalmente por el puerto de Valparola. Como pueden ver, 36 segundos ya tan solo entre cabeza de carrera y el grupo de la Maglia Rosa, y 44 segundos con el grupo más importante, el grupo más numeroso de esta 75 edición, de esta 13ª etapa del Giro de Italia. Ivan Ledanois, que sigue intentando la persecución de Franco Bona y de Bruno Cornilet, y por detrás ya el grupo de la Maglia Rosa. Recordemos que aquí en Corvara Alta Badia, la última vez que se llegó fue en 1989, con la victoria entonces de un Flavio Giupponi, que, como les hemos venido comentando, después de ese año, después de ese Giro de Italia, prácticamente no había hecho nada más. Flavio Giupponi parece que ha vuelto a renacer en este Giro de Italia de 1992, y hoy comentaba que estaba con muchas ganas antes de esta etapa, que conocía bien, que pensaba que se adaptaba muy bien a sus características y que iba a intentar repetir la gran actuación que tuvo en 1989. Entonces ganó aquí, este día se puso la malla rosa Laurent Fignon, que ya no la abandonaría hasta el final del Giro de Italia en Florencia
en este Giro de Italia de 1989. Un Giro de Italia que supuso también la última gran victoria de Laurent Fignon, el corredor francés del equipo Gatorade, entonces en el Super I de Cyril Guimard. Alberto Volpi, otro hombre que ha ido muchos kilómetros por delante, que se encuentra ahora en las últimas posiciones. Andrew Hampstein, Marco Giovanetti, Lelli, Leonardo Sierra, Franco Chioccioli, Flavio Giupponi, Miguel Indurain, y marcando el ritmo en este grupo, en cabeza del grupo de la Maglia Rosa, el corredor italiano Claudio Chiappucci. Son 14 hombres los que componen este grupo en el que está Miguel Indurain. Son concretamente Chiappucci, Chioccioli, Volpi, Girotto, Bancella, Giupponi, Lelli, Giovanetti, Leali, Settembrini, Martínez, el corredor del Festina, Sierra, Hampstein y De La Santa, según la última referencia. Por tanto, todos los hombres importantes en el momento quizá trascendental de la carrera, cuando están intentando reducir diferencias sobre la cabeza de carrera con Bona y Cornillet. Parece que se está produciendo un ataque del líder del Gran Premio de la Montaña, Conti, y ahora tirando Chiappucci, que si ayer era duda a última hora por una lesión en su muñeca derecha, de la que tuvo que ser examinado y se le practicaron unas radiografías en un hospital de Bassano. Esta mañana se llegó a especular con que no tomaría la salida. Chiappucci, que ha atacado en 2 ocasiones y que está llevando la iniciativa junto a los hombres del Carrera que marchan en ese grupo, en este grupo de corredores en el que marcha Indurain. Indurain, que ha dado la sensación en este plano más corto de que marchaba bien, de que marchaba cómodo en este grupo, y por detrás veíamos como Alberto Volpi no podía resistir ya ese último tirón que se producía en el grupo de la Maglia Rosa, buscando el desarrollo más adecuado. Los hombres que están luchando, utilizando un plato de 40 dientes con piñones hasta el 23, para esta etapa tan dura, para esta primera gran etapa del Giro de Italia. Y Claudio Chiappucci, que parece que no se resiente. Pueden ver ahí ese vendaje que lleva en la muñeca de su mano derecha, de su brazo derecho, pero agarrándose con fuerza al manillar, síntoma de que los dolores no deben ser importantes para el bravo corredor italiano. Un hombre muy luchador que, como decía esta mañana, no iba a abandonar por un golpe en la muñeca derecha. Sabía que podía tener dolores, pero el ritmo que está llevando, controlando en todo momento este grupo, nos hace pensar de que se encuentra francamente bien en este ascenso al Passo di Falzarego, el tercer puerto de esta 13ª etapa del Giro de Italia. Chiappucci, que sigue marcando el ritmo, Indurain a su rueda, Giupponi, Chioccioli, Hampstein y Leonardo Sierra, los hombres que están intentando seguir la rueda de Chiappucci, con un Giovanetti que de momento se muestra algo más reservado. 3 kilómetros para la cima del puerto de Falzarego. Esto quiere decir que los corredores se encuentran en estos momentos a 34 kilómetros para la línea de meta. En el ángulo izquierdo, la cabeza de carrera con Franco Bona, el corredor del GB Magnífico, y el francés del Z, Cornillet. Más retrasados, como pueden ver en esta imagen, otro grupo de hombres, y por detrás el grupo en el que marcha Miguel Indurain, que se encuentra a esa última referencia que les dábamos subiendo el Passo di Falzarego, el tercer paso de hoy, después de que los corredores hayan pasado por el Estaulanza de 1773 metros de altitud, por el paso de Guiao de 2233, el punto en el que en el año 1973 venció José Manuel Fuente, una victoria importante en su participación en aquel año en el Giro de Italia. Y ahora aquí en el Falzarego, 2105 metros, habrán coronado 11 kilómetros de subida con una pendiente media cercana al 6%. Yvon Le Danois, que está muy cerca ya de ser alcanzado por este grupo, por el grupo de Miguel Indurain, en el que, como les hemos comentado ya, no se encuentra Roberto Conti, el hombre que es segundo en la clasificación general a 59 segundos, Juan Tomás Martínez, el hombre del equipo Festina, que resiste de momento aún el ritmo de este grupo de los mejores. Ni Lucho Herrera ni el corredor Roberto Conti, segundo y tercero en la clasificación general a 59 segundos y a 2.16 respectivamente, están en este grupo en el que se encuentran Chiappucci, Chioccioli, Hampstein, Miguel Indurain y Marco Giovanetti, el corredor italiano del equipo Gatorade,
que ayer se lamentaba muchísimo en la línea de meta de esos 14 segundos que perdió tras la desgraciada caída que sufrió el corredor italiano del equipo Festina. El hombre que ganó la etapa hace 2 días en este Giro de Italia y que ayer, intentando coger la rueda de Cipollini, Roberto Pagnin se enganchó con Leoni. Posteriormente tuvieron sus más y sus menos en la línea de meta, pero la circunstancia de esa caída ha obligado, parece ser, al abandono de Roberto Pagnin en esta 13ª etapa del Giro de Italia. Ahí bien tienen la composición de ese grupo con Chioccioli, Durain, Chiappucci, Lelli, Juan Tomás Martínez, Settembrini, Sierra y el resto de corredores que conforman este grupo, que cierra un Marco Giovanetti, que da en estos momentos la sensación de no encontrarse demasiado cómodo en el ascenso al Paso di Falzarego. Quizá hoy Franco Chioccioli, al que tienen ahí en primer plano en la imagen, está respondiendo a una incógnita que se planteaba o que se podía plantear el otro día después de fracasar en el Terminilo. Sin embargo, la buena etapa que realizó, que le permitió conseguir volver a recuperar 2 minutos y 26 segundos sobre Indurain, aunque quedó colocado en la clasificación a más de 3 minutos. La incógnita planteada para la primera etapa de los Dolomitas era si veríamos al Franco Chioccioli vencedor, fracasado en el Terminilo, o vencedor en la etapa posterior, y de momento parece que está aguantando la rueda, como también ahí está Andrew Hamstein, uno de los hombres favoritos, y quizá el que se está quedando un poco más atrás, Giovanetti, cuando la referencia de esos hombres, como pueden ver, 1 minuto 12 segundos. Franco Bona y Cornillet, que se encontraban a menos de 2 kilómetros para el paso por la cima de este tercer Gran Premio de la Montaña, y la situación de carrera ahora con Claudio Chiappucci, que se encuentra quizá hoy más ofensivo que en ningún momento. Yvon Le Danois, el corredor francés del equipo Castorama, que ha sido alcanzado ya por el grupo de la Malla Rosa, donde se encuentran también el resto de hombres importantes, salvo Roberto Conti y Lucho Herrera. Un Lucho Herrera que ya comentaba en la salida que para él el próximo objetivo era intentar la victoria mañana en el puerto de Bondone, en el Monte Bondone, donde finalizará una llegada en alto, la segunda llegada en alto de este Giro de Italia, la 14ª etapa de la 75 edición del Giro de Italia. Así pues, situación de carrera, estos dos hombres cabeza de carrera, Franco Bona y Bruno Cornillet, por detrás a 1 minuto 12 segundos, el grupo de la Malla Rosa, con Chioccioli, con Chiappucci, con Giovanetti y con Hamstein, los hombres que tienen probablemente más opciones de victoria en este Giro de Italia. Lleva ya varios días Miguel Indurain hablando de Andrew Hamstein, un corredor al que teme bastante Miguel Indurain porque le vio muy fuerte en el Tour de Romandía. Ganó ahí el Tour de Romandía el corredor norteamericano del equipo Motorola, y Miguel Indurain siempre habla de Andrew Hamstein como un hombre a tener muy en cuenta en estas etapas de alta montaña en el Giro de Italia. Aunque, como pueden ver, en estos momentos luce el sol, hoy los corredores han tenido que soportar durante bastantes kilómetros la presencia de la lluvia y del frío, que, como les decimos, es lo más duro para el ciclista. La lluvia suele sacar posteriormente muchos resfriados, y eso ha hecho perder más de una vuelta importante a muchos corredores que participan y que están habitualmente en las primeras posiciones del ciclismo internacional. Juan Tomás Martínez y Miguel Indurain, la presencia española en este grupo que persigue a Franco Bona y a Bruno Cornillet. Vuelve a confirmarse de nuevo la referencia de tiempo que separa a los dos hombres que van en cabeza de carrera, Franco Bona y Cornillet, 1 minuto 12 segundos sobre este grupo de hombres. Volvemos a recordarles que Franco Bona marcha el octavo en la clasificación a 2.59 de Indurain, y ahora marcha por delante con una diferencia de 1.12. En cualquier caso, el ritmo del grupo en el que marcha Indurain parece mucho más vivo, con mucha mayor potencia que estos dos hombres que están, en el que está comandando, en el que está tirando en todo momento Franco Bona. Siempre que la imagen ha ido a él, aparece él en cabeza de carrera, sin que Cornillet, que lleva más tiempo en esa escapada, recuerden que Franco Bona vino por detrás. Parece que Cornillet es el que está más agotado. Estos dos hombres pueden estar más agotados que, lógicamente, el grupo que ahora están viendo en imagen y que llega por detrás y que ha cortado la referencia ya cercana al minuto. A punto de coronar ya este Paso di Falzarego, 2.105 metros de altitud para este puerto de 10 kilómetros y medio de ascensión,
con una pendiente media del 6% y unas pendientes máximas del 8,5%. Un puerto que no es tan duro como el paso de Giao, el que ya han superado los corredores participantes, los hombres que van por delante en esta 13ª etapa del Giro de Italia, pero poco a poco los kilómetros de esta etapa se van acusando las piernas y el último puerto, el paso de Campolongo, que tampoco no es excesivamente duro, seguro que se va a hacer muy duro ya para todos los corredores de este Giro de Italia. Miguel Indurain con comodidad, dando sensación de seguridad, dando sensación de controlar en todo momento la carrera, con un Chiappucci que está tomando la iniciativa, que está marcando el ritmo, y con un Giupponi que, animado por esa victoria que consiguió en 1989, parece que está volviendo a ser el corredor que fue segundo en aquella edición del Giro de Italia. Por delante Franco Bona, que desde que ha llegado a conectar con Cornilet ha tomado la responsabilidad de tirar del corredor francés. Recuerden, a 6 minutos y medio en la clasificación general con respecto a Miguel Indurain, cuando Bona y Bruno Cornilet puntúan ya prácticamente a punto de pasar. Lo hacen en este momento bajo la pancarta del Paso di Falzarego, el tercer puerto de la jornada. Tendrán ahora 10 kilómetros de bajada hasta Cerdanoi. Después de haber pasado ahí por Falzarego, hemos tomado la referencia de tiempo que pueda haber entre los dos primeros clasificados y el grupo en el que marcha Indurain. La referencia que en la última medición se había reducido, que estaba en torno al minuto y 5 segundos. Bajada ahora, como decimos, de casi 10 kilómetros para Franco Bona y Cornillé, hasta empezar a enfocar las primeras rampas del Paso di Campolongo, un gran premio de la montaña de 1875 metros de altitud. Ahí está Roberto Pañín, que tuvo que abandonar. Ahí tienen las heridas que se produjo en la caída de ayer. La RAI nos ofrece unas imágenes que no vienen a cuento en el momento más importante, en el momento que teníamos que establecer la diferencia de tiempo entre la cabeza de carrera y este grupo, que parece que se va a acercar ya al Gran Premio de la Montaña. También se ha retirado hoy Abdul Yaparov, no ha tomado la salida, y también lo ha hecho el corredor de la 11, Logan Jalaber. Por tanto, 167 hombres en carrera, 1.12 lo tienen en la parte inferior. Se mantienen las diferencias entre estos hombres que ahora inician el descenso del Paso di Falzarego. Ya solamente falta, después de pasar por esta Olanza, por el Paso del Giao y por Falzarego, el Campolongo. Así pues, Franco Bona y Bruno Cornilet, que tienen ese minuto y 12 segundos de ventaja con respecto al grupo. Bajada rápida con curvas cerradas, pero como pueden ver el terreno está prácticamente seco, lo que puede facilitar el descenso de ese grupo en el que marchan todos los favoritos. Claudio Chiappucci ya ha intentado forzar la máquina en el descenso del Paso del Giao, y puede volver a probarlo en este Paso di Falzarego, pero en los descensos es un lugar difícil para sorprender a un hombre como Miguel Indurain, que con su peso y su habilidad sobre la bicicleta suele ser un especialista, suele ser un hombre que consigue incluso sacar diferencias en los descensos. No olvidemos que el día de Val-Lurón, la escapada que marchó junto a Claudio Chiappucci se formó en el descenso del puerto del Tourmalet, donde Miguel Indurain tomó unos metros de ventaja. Posteriormente le interesaba esperar a Claudio Chiappucci para poder hacer los dos juntos el ascenso al puerto de Val-Lurón y cimentar ahí lo que fue su posterior victoria en la edición del año pasado del Tour de Francia. Claudio Chiappucci, Flavio Giupponi y Miguel Indurain, los tres hombres que van en las primeras posiciones de este grupo, descendiendo el Paso di Falzarego. Ya se han reducido las distancias, ya es solamente 1 minuto y 5 segundos el tiempo que separa a Franco Bona y Cornillé de este grupo en el que se encuentran los mejores. Ahí vemos la cabeza de carrera. Qué suerte están teniendo estos hombres, que el piso está muy seco, que luce el sol en este punto por el que están pasando, porque esta mañana llovía constantemente cuando no había niebla en los tramos de subida y bajada de cada uno de los grandes premios de la montaña de hoy. Una etapa importante, la primera de los Dolomitas, y el hecho de que el piso se encuentre seco va a hacer que la bajada sea más rápida, más espectacular y más efectiva también, si cabe, para el grupo en el que se encuentra Indurain, ahora en tercera posición. Ahí lo tienen, había iniciado un pequeño demarraje, la diferencia ahora 1 minuto 5 segundos sobre Franco Bona y Cornillé, sobre el grupo en el que se encuentra el líder del Giro, Miguel Indurain. Recuerden que Franco Bona ya sabe lo que es ganar aquí en el Giro de Italia. Aparte de esa etapa de Sulbona, ganó en una etapa que finalizó en Innsbruck,
en el Giro de Italia de 1986. Entonces fue su primera victoria importante para este corredor del equipo del GB Magnífico. Bruno Cornilet, un hombre que es profesional desde el 84, que ha militado siempre entre el equipo Peugeot y el equipo Z. Novena temporada de profesional, octava temporada de profesional este año para el corredor francés de 28 años de edad, que en 1984, el año que debutó en el profesionalismo, consiguió la victoria en la Vuelta a Valencia. Este año lleva ya una victoria, fue el primer clasificado del Tour de Vendée, y en 1991, el año pasado, finalizó en el lugar 54 Tour de Francia, fue cuarto en el Giro de Lombardía y ganó la segunda y la cuarta etapa, y fue primero en la clasificación general del circuito de las Artes. Así pues, un corredor importante, el francés Bruno Cornilet, que marcha en cabeza de carrera con Franco Bona. Por detrás, el grupo de Miguel Indurain, persiguiendo con una ventaja aproximada de 1 minuto para los dos corredores que siguen siendo cabeza de carrera. Andrew Hampstein cerrando ese grupo con Yvon Le Danois, con Massimiliano Lely, un corredor que también ha probado en algunos momentos marchar por delante del grupo de los importantes, de Chiappucci, de Chioccioli y de Miguel Indurain, porque no olvidemos que Massimiliano Lely ha perdido ya 5 minutos y medio en la clasificación general con respecto a Miguel Indurain. Ayer también se vio implicado en esa caída de Roberto Pagnin, y ayer perdió otro minuto más en la clasificación general con respecto a Miguel Indurain. Pero aquí las emociones que no han terminado, ni mucho menos. Cuando concluya esta bajada de 10 kilómetros, los ciclistas tendrán aproximadamente un tramo plano de 6 kilómetros para iniciar la última subida del día. El Campo Longo, 6 kilómetros de subida, 1875 metros de altitud, una pendiente media del 6%, y ya el único punto difícil que resta en la etapa de hoy. Insistimos, después de esta bajada habrá un tramo plano, y a continuación de nuevo la subida. Una vez coronado el paso de Campo Longo, ya solamente 4 o 5 kilómetros hasta la línea de meta en Corbar Alta Badía. Miguel Indurain, que no pierde nunca las primeras posiciones de ese grupo. Cualquier caída que se produjera podría afectar a los hombres que van por detrás. Menos de 30 kilómetros ya, puesto que el paso de Falzarego se encontraba a 31 kilómetros de la línea de meta. Aproximadamente pueden quedar 26 o 27 kilómetros para finalizar esta decimotercera etapa del Giro de Italia entre Bassano del Grappa y Corvara Alta Badía. 204 kilómetros de recorrido y 1 minuto 6 segundos la ventaja de Cornilet y Bona sobre el grupo de Miguel Indurain. 11 kilómetros más finalmente en esta decimotercera etapa, y este puerto añadido, el paso de Campo Longo, un puerto que se va a pasar mañana también cuando vayamos camino del Monte Bondone, otra llegada en alto importante de este Giro de Italia. Un Monte Bondone que, como ya hicieron el año pasado en Sestrier, se va a subir 2 veces, se pasará una primera vez y a la segunda vez se establecerá la línea de meta definitivo. Miguel Indurain, primero ahora en este grupo, bajando cómodo en este paso de Falzarego, un puerto que se ha secado. Hubiera sido mucho más peligroso evidentemente el descenso con carretera mojada. El sol que brilla también por instantes en la carretera donde están ahora bajando Franco Bona y Bruno Cornilet, y la temperatura que ha subido bastante con respecto a los 4 grados que por ejemplo tenían los corredores cuando pasaron por el puerto de Xiao. Cuando hemos llegado nosotros aquí a la línea de meta de Corvara Alta Badía, hace aproximadamente 2 horas y media, había 8 grados de temperatura aproximadamente, pero ahora hace bastante más calor, la temperatura es agradable incluso aquí en Corvara Alta Badía. Una línea de meta diferente, no está colocada en el mismo lugar que en 1989, entonces finalizaba con un último kilómetro de ascensión. Hoy los corredores vendrán del llano, vendrán incluso con un poco de descenso antes de afrontar una curva a derechas y tomar los últimos 300 metros antes de finalizar esta decimotercera etapa. Con Franco Bona y Bruno Cornilet cabeza de carrera, y 1 minuto 6 segundos con respecto al grupo de la Maglia Rosa, donde, como podían ver, Chiappucci buscaba relajar sus piernas, moviendo los músculos, siempre a rueda de Miguel Indurain. Roberto Pagnin, mientras tanto, en funciones de comentarista para la televisión italiana, aparece más sosegado que al final de la etapa de ayer, cuando quería pegar a Leoni, porque materialmente se fue hacia él, y si no le pagan también los hombres de la RAI, hubiera habido
más accidentados que en ninguna otra de las múltiples caídas que ha habido aquí en el Giro. Pañín, que acusaba a Leoni de que había sido el inductor y el causante de la múltiple caída, que no solamente afectó a Pañín, sino que afectó a hombres importantes, entre ellos a Chiappucci, y que favoreció a Miguel Indurain en la clasificación general. Miguel Indurain, que manifestaba después en la sala de prensa que no le gustaba de ninguna manera, no le gustaba de ningún modo ganar segundos a sus adversarios de esta forma, con un corte en el pelotón, con caídas involuntarias. También se hablaba ayer en la sala de prensa de la posibilidad de modificar el reglamento, alargar ese último kilómetro en el que una caída hace que todos entren en el mismo tiempo. Se hablaba de alargarlo a 2-3 kilómetros, pero no se concedía mucho margen a esta posibilidad. En cualquier caso, uno de los puntos negativos quizá en esta 75 edición del Giro, la multiplicidad de caídas, las constantes caídas que se producen en las llegadas a los núcleos urbanos, a las poblaciones, por el interés de los organizadores en llevar la carrera por dentro de las ciudades. Ayer el final de etapa era realmente complicado y por eso los directores deportivos a veces buscan situaciones para favorecer que no sucedan cosas como las que pasaron ayer. Si se alargara evidentemente la distancia cuando las circunstancias de carrera así lo hicieran pensar, así hicieran pensar que era bueno, podría ser una solución para evitar estas complicaciones que suponen siempre las caídas en la línea de meta. Juan Tomás Martínez, el hombre del Lotus Festina, siempre algún corredor en las primeras posiciones durante la etapa de hoy. También ha estado Pascal Richard ahí, y vean como Miguel Indurain superaba ahora a Juponi, que estaba dejando marchar a Juan Tomás Martínez, un corredor de muy poco peso que tenía que estar arriesgando bastante en este descenso para haber sacado esos metros de ventaja con respecto al grupo de Miguel Indurain. Pero ya pueden ver, cuando Miguel Indurain se ha puesto delante, ha pegado ese pequeño tirón, se ha acercado rápidamente a Juan Tomás Martínez, que intenta conectar con Franco Bona y Bruno Cornilet, que siguen siendo cabeza de carrera. La última referencia les daba 1 minuto 6 segundos de ventaja con respecto al grupo de la Maglia Rosa. Recordemos que Roberto Conti y Luis Herrera, Lucho Herrera, los hombres que eran segundo y tercero en la clasificación general, marchan descolgados y pueden perder esas dos preciosísimas posiciones en la clasificación general. Parece que las diferencias están aumentando. Ahora pueden estar en torno al 1 minuto 16 segundos. La ventaja que tienen Franco Bona y Cornillet sobre el grupo de Miguel Indurain. Recuerden que al paso por el Gran Premio de la Montaña quedó establecida en 1.05 y en la bajada han aumentado en 11 segundos. Juan Tomás Martínez, que estaba forzando la máquina, pero pueden ver ahí como el descenso cómodo incluso de Miguel Indurain, con ese pedaleo tan precioso, tan bonito que realiza un corredor de la altura y de la talla de Miguel Indurain, un hombre que es todo un espectáculo sobre la bicicleta. Y como pueden ver, se confirman esas diferencias. Minuto 16 por delante, hay interés en intentar ganar esta etapa, se está arriesgando un poco más en el descenso, y Miguel Indurain, que ha conseguido ya conectar con Juan Tomás Martínez. Evidentemente difícil lo va a tener Juan Tomás Martínez, un corredor de muy poco peso, para dejar la rueda de un hombre de la corpulencia y de la habilidad sobre la bicicleta como Miguel Indurain. Juan Tomás Martínez, un hombre que hace 4 años tuvo un accidente gravísimo, un golpe fortísimo en la cabeza, en el que tuvo incluso un poco de pérdida de masa encefálica, que lo recordábamos con él en los primeros días de este Giro de Italia. Nos recordaba que él había tenido que aprender a hablar de nuevo, había tenido que aprender a hablar y a escribir, y había tenido que aprender a andar de nuevo. Había perdido completamente el sentido del equilibrio. Fueron unos momentos muy duros para este joven corredor, que poco a poco va recuperando esa punta de velocidad, esa punta de fuerza que tenía en las ascensiones. Un corredor que siempre ha destacado cuando la carretera se empinaba, pero que después de esa caída tuvo 2 años bastante malos, que le obligaron a esforzarse mucho para poder recuperar de nuevo su momento de forma. Por detrás vean cómo están intentando entrar nuevos corredores: Ramón González Arrieta y Enrico Zaina, los hombres del Festina y del Mercatone 1, que intentan conectar con el grupo de la Maglia Rosa. Son 10 kilómetros de bajada que los hombres que marchan en cabeza de carrera y el grupo que les persigue concluirán en unos minutos, en unos instantes, para entrar en otro tramo plano. Al llegar a la altura, como han podido ver, de Cernadoy, y enfocar ya el único punto peligroso, el único punto complicado ya que les falta en esta etapa durísima
de 204 kilómetros. Vamos a ver a quién afecta más el paso por el Campo Longo, con esos 6 kilómetros de subida, con una pendiente media que se acerca al 6%. La verdad es que la situación de la etapa está bastante bien controlada por Miguel Indurain, el hombre que lleva la maglia rosa, y como pueden ver por detrás va a llegar un compañero suyo. Me da la sensación de que se trata de Fabian Fuchs, el corredor suizo, que ha estado siempre bien colocado en las primeras posiciones de la carrera, por delante siempre de Miguel Indurain en esa primera escapada de 30 corredores, y posteriormente hasta que les ha alcanzado el grupo de los favoritos, rodando con hombres como Pascal Richard o como Juponi, que han buscado también sus posibilidades de escapada en este Giro, en esta 13ª etapa del Giro de Italia. Este hombre es Alberto Volpi, otro corredor que marcha por detrás y que sigue intentando conectar con el grupo de la maglia rosa. El grupo de Miguel Indurain, que está a 1.13 ahora de Bona y Cornillet. Las diferencias que están oscilando entre el 1.20 con el que se empezó a subir el Gran Premio de la Montaña de primera categoría, el último que han pasado, el Falzarego. Después, al paso por la cima, fue 1.5, en la bajada fue de 1.16, la última 1.13, cuando las cámaras de la RAI van a buscar otros hombres que vienen por detrás. Se ha incorporado Fabian Fuchs, efectivamente. La diferencia ahora que ha subido Cornillet y Franco Bona, que han logrado colocar 1 minuto y 20 segundos sobre el grupo en el que se encuentran los grandes favoritos, los hombres que pueden luchar no solamente por la victoria de etapa, sino también por la lucha en el Giro. Ahí veíamos a Conti, aunque la diferencia ahora que nos indican ahí es de 1.15, es algo superior. Vemos también a Herrera, el hombre que venció en el Terminilo, el ciclista que ha conseguido ascender a la 3ª posición en la clasificación general a 2.16 de Indurain, luchando también por situarse ahí en una buena posición para enfocar ya la subida al Campo Longo. Así pues, Conti, Herrera y Bruno Leali, los 3 corredores que acababan de conectar con... sabe cuándo más o menos, le tienes que decir un poco las citas y los momentos en que más o menos tiene que llegar o cómo quieres que llegue. Honestamente, 59 segundos y a 2.16 respectivamente del líder de Miguel Indurain, y ahora podrán intentar luchar por defender esa segunda y esa 3ª posición. Chiappucci, Juponi y Miguel Indurain siempre en las primeras posiciones. También ha llegado a este grupo un hombre del Carrera que va a intentar ayudar. Me daba la sensación de que era Massimo Girotto, el corredor del equipo Carrera, que pasaba a la primera posición para echar una mano a Claudio Chiappucci en esta zona en la que le puede venir muy bien la ayuda de un compañero de equipo a Claudio Chiappucci antes de intentar afrontar la ascensión del puerto de Campo Longo. Se trata efectivamente de Massimo Girotto, un hombre que está realizando también una gran etapa en esta 13ª etapa del Giro de Italia. Siempre ha rodado también ayuda de su compañero Girotto, que parece que se encuentra mucho mejor que los hombres que estaban en principio destinados a ayudarle, como eran Henry Cárdenas o Pulnikov. Ya recuerdan que les hemos comentado durante estos días que en el seno del equipo Carrera hubo una serie de discusiones sobre el bajo rendimiento de estos hombres en la ayuda a Chiappucci. Ahí está también Giovanetti, ahí le tienen refrescándose. Anda también por ahí Chioccioli, que está junto a su compañero Franco Bona, que marcha en cabeza de carrera. Está Juponi, que fue el vencedor en el año 89, cuando, como hemos comentado, Logan Fignon quedó por detrás de él y consiguió prácticamente el Giro de aquel año. Y por tanto, cuando ya están en el plano, ahora estos hombres están iniciando la subida, los 6 kilómetros de subida. Se inicia la última parte, quizá definitiva y fundamental y clave para ver cómo se desarrolla la carrera y la clasificación, o los cambios que pueda haber en la clasificación general una vez terminada la etapa de hoy. Hacemos una pausa para la publicidad en estos momentos, justo antes de comenzar el momento decisivo de esta 13ª etapa, con la ascensión al paso de Campo Longo. Recuerden, Bona y Cornillet, cabeza de carrera, por detrás del grupo de los favoritos a 1 minuto 20 segundos.
15 kilómetros ya para el final de esta 13ª etapa, con Franco Bona y Bruno Cornilet, que siguen siendo cabeza de carrera. 1 minuto y 11 segundos, la última diferencia facilitada por Radio Vuelta con respecto al grupo de la Maglia Rosa, el grupo de Miguel Indurain, en el que tan solo llegar Bruno Leali y Massimo Girotto han entrado rápidamente a las primeras posiciones, echando una mano a Claudio Chiappucci y a Flavio Giupponi, el hombre que puede buscar una nueva victoria aquí en Corvara Alta Badia, pero siempre bajo el control de ese pelotón. El líder de este Giro de Italia, Miguel Indurain, bien situado, rodando con comodidad en las primeras posiciones, nunca le pierde la rueda el corredor italiano Franco Chioccioli, el hombre que camino de Imola consiguió 2 minutos y medio de ventaja para él en la clasificación general. Había quedado ya prácticamente 6 minutos, parecía que no tenía posibilidades en este Giro de Italia, pero gracias a esa escapada consiguió entrar nuevamente en acción dentro de los hombres que tienen posibilidades para conseguir la victoria en este Giro de Italia. Sandro Quintarelli, el director deportivo del equipo Carrera, dando instrucciones a Massimo Girotto y a Claudio Chiappucci. Es el momento sin duda en el que se van a plantear las estrategias. Esta es la situación exacta de carrera, a menos de 15 kilómetros para la llegada. Por delante, Franco Bona y Cornilet, con 1 minuto 11 segundos de diferencia sobre un grupo de 15 hombres formado por los mejores del Giro. Entre ellos están Conti, el maillot verde del Gran Premio de la Montaña, Leali del Mercatone, Herrera, el tercer clasificado, Girotto, el hombre que puede ayudar a Chiappucci, Miguel Indurain, el líder de la clasificación general, Claudio Chiappucci, que hasta el momento se encuentra muy fuerte y no pierde la rueda de los mejores, Giupponi, Massimiliano Lelli, Giovanetti, Settembrini, Yvon Ledanois, el hombre que veían antes, Franco Chioccioli, el que tienen ahora en imagen, Juan Tomás Martínez del Festina, Leonardo Sierra, el maillot blanco del mejor corredor joven, y por último el ganador del año 88, Andrew Hamstin. Ya han podido ver cómo las instrucciones de Quintarelli han sido claras a Girotto y a Chiappucci, que dejaran de tirar en la primera posición de este grupo importante, de este grupo de la Maglia Rosa, y rápidamente Bruno Leali ha sido el hombre que ha tomado el relevo, el corredor del Mercatone 1, que está ya realizando un gran Giro de Italia, que ya realizó una gran Vuelta Ciclista a España, intentando entrar siempre en escapadas, buscando alguna victoria de etapa que finalmente consiguió su compañero Enrico Zaina en la etapa que finalizó en Ávila. Ha sido el corredor que ha tomado el relevo y está intentando llevar a Flavio Giupponi, a acercarle a la primera posición, a la cabeza de carrera que llevan aún Franco Bona y Bruno Cornilet, con 1 minuto 4 segundos de ventaja. Este hombre, Marco Giovanetti, el hombre del Gatorade, que decía que hoy podía ser una buena etapa, no se habrá encontrado del todo bien, puesto que en ningún momento ha intentado lanzar un ataque a Miguel Indurain. La etapa de hoy era sin lugar a dudas la más dura de todas las que se han celebrado en este Giro de Italia, mientras Roberto Pañín sigue siendo centro de atención después de su abandono en esta 13ª etapa del Giro de Italia. Estas heridas en la pierna derecha, protagonizadas o realizadas después de la caída que sufrió ayer a 2,5 kilómetros de Bassano di Grappa, y que provocó estas diferencias de 14 segundos con respecto a Giovanetti, de 20 con respecto a Claudio Chiappucci en la clasificación general sobre Miguel Indurain. También hombres como Giupponi y como Lelli perdieron un tiempo importante debido a esta caída por un recorrido demasiado difícil en los últimos kilómetros de la etapa de ayer. Ahí está el corredor del Mercatone, Giupponi. Este hombre es su compañero de equipo, Leali. El Mercatone, que ya ha perdido nombre como Bordonali por una caída. Miguel Indurain, que parece muy entero hasta el momento, a su rueda Chioccioli, Franco Chioccioli, que está aguantando perfectamente hasta el momento. La cámara en el helicóptero que busca 11 kilómetros para la llegada, iniciando la subida al Campo Longo, 6 kilómetros ya para el Tour. Eso es un poco, yo creo que hoy ha intentado Miguel ya trabajar para el Tour de Francia. Cornilet, uno de los hombres que inició las escapadas en el día de hoy. Ahí tienen a Lucho Herrera también, vencedor en el Terminilo, bien colocado en la clasificación general. Es el grupo de los mejores hombres. Chioccioli, que parece hoy más entero que otros días, por lo menos más entero que la subida al Terminilo. Ya veremos cómo acaba en esta 13ª etapa. Desde luego
parece que se encuentra bastante bien. Miguel Indurain casi siempre tirando de su grupo, casi siempre en cabeza de carrera. Ahí está Giovanetti, ahí está también Leonardo Sierra, Chiappucci. Desde luego también ha funcionado la muñeca de Chiappucci. 1-12 la última referencia. Las referencias que bajan y disminuyen constantemente, siempre en torno al minuto, entre Bona Cornillet y el grupo de los 15 del que tira Miguel Indurain, que hoy, si sigue llevando esta maglia rosa, empataría a Julio Jiménez con 11 días llevando el jersey de líder. Recuerden que con 14 días José Manuel Fuentes, el hombre que más días ha llevado la maglia rosa en el Giro de Italia, el corredor español que más días ha llevado la maglia rosa en el Giro de Italia. Veían cómo Miguel Indurain controlaba con la mirada los movimientos de Chiappucci y de Chioccioli, cuando por detrás Yvon Le Danois, el corredor francés que había sido alcanzado después de rodar con Bona y con Cornillet, parece que se ha recuperado bastante bien en el descenso del puerto de Falzarego, del paso de Falzarego, y se marcha ahora por delante de ese grupo cuando nos encontramos aproximadamente a 10 kilómetros para la línea de meta. Por detrás ha salido también, me parecía que era Settembrini, efectivamente el corredor del Ital Bonifica Navigare. Settembrini, el corredor que marcha por detrás intentando buscar la que sería primera victoria de etapa para su equipo en este Giro de Italia. Evidentemente los hombres importantes, los hombres que están luchando por la clasificación general, no reaccionan momentáneamente a este ataque de Yvon Le Danois y de Fabrizio Settembrini, los corredores del equipo Castorama y del equipo Ital Bonifica Navigare, que se colocan así pues en un segundo grupo ahora, persiguiendo a Franco Bona y a Bruno Cornillet, que siguen siendo cabeza de carrera. Estos dos hombres que han cogido una mínima referencia sobre el grupo de 15. Ahí salta otro hombre, parece que se desencadenan ahora los demarrajes. Es Massimiliano Lely, el hombre que se vio ayer implicado en esa caída y que perdió más de un minuto en relación a Indurain. El intento de estos dos hombres por separarse del grupo de 15, la cabeza de carrera ahora por tanto continúa para Franco Bona Cornillet, por detrás Le Danois, por detrás Settembrini, ha saltado Massimiliano Lely. Sin embargo los mejores, los grandes favoritos continúan agrupados a escasa distancia de ese primer grupo de 4 hombres. Massimiliano Lely, que mantiene esos 100 metros aproximadamente de ventaja con respecto al grupo de Miguel Indurain. Evidentemente se tenían que producir ataques, no podía permitir los hombres que luchan por la victoria final en este Giro de Italia llevar tan cómodamente a Miguel Indurain, y a buen seguro que antes de llegar a la cima de este paso di Campolongo, algún otro corredor de los importantes como Giupponi, como Chioccioli, van a intentar el demarraje. Precisamente en este momento Flavio Giupponi, el corredor del Mercatone 1, que de todas maneras se encuentra lejos a 5 minutos 58 en la clasificación general, lanzaba un ataque. Lucho Herrera, que ha tomado su rueda, y enseguida Miguel Indurain, superando con cierta comodidad incluso a Franco Chioccioli, ha tomado también la rueda de Flavio Giupponi. Son continuos ataques los que se están desencadenando, y esto puede hacer que los hombres importantes que se encuentran en ese grupo pase también ya a iniciar sus ataques. Miguel Indurain, que ha vuelto a dominar la cabeza del grupo. Ahí está Massimiliano Lely tirando, buscando la rueda que estaban marcando Settembrini. Atención ahora, ataque de Giovanetti. Giovanetti, que parecía que había estado tranquilo durante la subida, parece que se encuentra seguro y se quiere marchar del grupo de Indurain. También ha salido Conti y sale Indurain. Indurain, que está dando una gran sensación de seguridad y una gran sensación de fuerza, respondiendo con comodidad incluso a los ataques que se están produciendo. Ya les decíamos que no podía ser que dejaran marchar tan tranquilo a Miguel Indurain, y han empezado a producirse ataques, pero vean como rápidamente Miguel Indurain ha reaccionado, ha tomado la rueda de Conti y ahora toma nuevamente la iniciativa para conectar con Marco Giovanetti, el corredor del equipo Gatorade, que había marchado tranquilo hasta este paso final, al paso di Campolongo. Miguel Indurain, que ha tomado ya la rueda con facilidad incluso con respecto a Marco Giovanetti, y parece que Chioccioli y Hamsin han podido reaccionar bien, pero Chiappucci ha tenido algún problema ya para reaccionar a este último ataque de Marco Giovanetti, un hombre que sigue probándolo en todo momento. Andrew Hamsin, Giupponi, Conti, Chiappucci y Herrera, los hombres que hasta el momento han podido resistir este ataque de Miguel Indurain, este ataque de Marco Giovanetti, al que ha respondido rápidamente Miguel Indurain. Vean cómo busca nuevamente con la mirada Miguel Indurain algún ataque que pueda producirse nuevamente
desde la parte trasera de este grupo. De nuevo Giovanetti, que intenta sacar unos metros de ventaja, pero pueden ver como Miguel Indurain se muestra seguro en esta ascensión al paso de Campolongo. Chiappucci ahora, el hombre que lanza el ataque, pero rápidamente la reacción de Miguel Indurain. Chiappucci, que ha visto cómo rápidamente llegaba Miguel Indurain, y parece que cede un poco en este intento de demarraje. Atención ahí, ahora la cabeza de carrera con Bona y Cornillé, los corredores que manchan por delante. La atención evidentemente está ahí porque se están sucediendo los ataques. Ahora el grupo que ya ha alcanzado a Ledanois, pero atención, porque después, primero del ataque de Giovanetti, después del ataque de Chiappucci, quienes no han lanzado todavía ningún ataque y no dan la sensación de encontrarse muy mal son ni Chioccioli ni sobre todo Hamstin, que es el hombre que Miguel Indurain teme más. Atención, nuevo ataque de Giovanetti, que ha recuperado fuerzas y que quiere poner distancias, e Indurain que neutraliza de nuevo el intento de marcharse de Giovanetti. Miguel Indurain solo ante el peligro, ante cuatro corredores como Giovanetti, como Chiappucci, como Chioccioli y como Hamstin, que está respondiendo con poder, que está respondiendo con fuerza cada uno de los ataques. Cuando estamos en la subida aún del Campolongo, una subida de 6 kilómetros, ahí marcaba 4 kilómetros en la subida, aún quedan casi 2 kilómetros que pueden ser de ataques continuos para Miguel Indurain, que hasta el momento está neutralizando cada uno de los ataques de esos hombres, pero van a ser sin duda 2-3 kilómetros de plena emoción hasta que se corone esa subida. Empieza a llover de nuevo aquí en la línea de meta de Corval a Alta Badía, pero qué gran sensación de fuerza está demostrando en todo momento y está dando en todo momento Miguel Indurain. Vean a Roberto Conti como nuevamente tiene problemas para resistir los ataques que se producen en cabeza de carrera. De nuevo Chiappucci, que está cerca de conectar ya con Fabrizio Settembrini, pero siempre Miguel Indurain saliendo con comodidad a la rueda de los hombres que están intentando quitarle algún segundo de diferencia en esta 13ª etapa del Giro de Italia. 9 kilómetros para el final para estos corredores que marchan cabeza de carrera, Franco Bona y Bruno Cornilet. Qué gran etapa está realizando el francés del equipo Z, resistiendo el ritmo de Franco Bona, que venía más fresco por detrás. Como les decíamos, él ha rodado siempre en los grupos que marchaban por delante en esta 13ª etapa, y Bruno Cornilet, que está realizando una gran etapa. Franco Bona, un hombre que se encuentra en la clasificación general a 2.59, mientras que Bruno Cornilet se encuentra a 6 minutos y medio de este hombre, de Miguel Indurain, el hombre que está respondiendo a todos los ataques. Y el primero ahora de Franco Chioccioli, que parece que este sí ha salido con fuerza cuando nos encontramos a 2 kilómetros aproximadamente de la cima del puerto del Paso di Campolongo. Rápida reacción de Miguel Indurain, que de nuevo con qué fuerza, con qué seguridad ha tomado la rueda de Franco Chioccioli. Chiappucci, que también ha llegado bien, pero vean ya como con algún problema más, Marco Giovanetti y Flavio Giupponi se integran a este grupo en el que se encuentran junto con Andrew Hamstin todos los hombres que se van a jugar la victoria final en esta 75 edición del Giro de Italia. El ataque de Chioccioli, que tenía que llegar en cualquier momento, que se había reservado primero para que lanzaran los ataques Giovanetti, Chiappucci, que ha salido con mucha fuerza, pero es que hoy Miguel Indurain está teniendo más fuerza que nadie. Sin embargo, van a llegar más ataques. Chiappucci parece que se encuentra hoy más fuerte que nunca, más fuerte que en la Maieleta, más fuerte que en el Terminilo. Herrera, que se ha quedado detrás. Leonardo Sierra, el venezolano de 23 años, que no puede seguir la rueda. Atención, nuevo ataque, Chioccioli. En segunda ocasión, Chioccioli. Chiappucci, que no pierde la rueda de Indurain. Miguel Indurain por quinta vez, que vuelve a neutralizar el demarraje, que vuelve a cortar distancias con el líder del GB Magnífico. Chioccioli, que cambia el desarrollo, que está mirando para atrás. Indurain sin cambiar, continúa pedaleando, no tiene que levantarse, rebasa a Chioccioli, lleva rueda a Chiappucci y ha dejado atrás no solamente a Herrera, no solamente a Conti, sino también de momento a Hamstin. Chioccioli, que está agotado, Giovanetti, que no puede, e Indurain, que sigue mandando en ese grupo. Qué sensación de fuerza da siempre Miguel Indurain sobre la bicicleta cuando se encuentra pletórico de fuerza. Parece que Chioccioli quiere, pero no puede ya en este momento intentar un nuevo demarraje. Miguel, que va mirando a su derecha las caras de Chiappucci, la cara de Franco Chioccioli, los dos hombres que hasta el momento le están presentando más problemas en esta ascensión al Campolongo. Pero con qué fuerza está saliendo en todo momento a los ataques que se producen Miguel Indurain. Hemos visto ya
parado el coche del equipo Z. Esto quiere decir que ya los dos corredores que son cabeza de carrera se tienen que encontrar a menos de un minuto de diferencia de estos hombres, puesto que, como dice el reglamento, entonces se deben parar para dejar pasar ya los corredores que vienen por detrás. Como pueden ver, Bruno Cornilet en la parte final no está pudiendo mantener el ritmo de Bona. No da la sensación de que Bona haya lanzado ningún ataque, puesto que tampoco se le ve demasiado cómodo en la ascensión al paso de Campolongo. Pero Bruno Cornilet, cuando la cabeza de carrera se encuentra a 8 kilómetros para la línea de meta, llevaba ya muchos kilómetros en solitario, llevaba muchos kilómetros en sus piernas a un ritmo muy fuerte en esta 13ª etapa, y no ha podido mantener el ritmo de Franco Bona, que intenta buscar su segunda victoria de etapa en esta 75 edición del Giro de Italia. Franco Bona, cabeza de carrera, por detrás Bruno Cornilet, y recuerden que Massimiliano Lely marchaba aún con ventaja con respecto al grupo de la malla rosa, con respecto al grupo de Miguel Indurain, que sigue respondiendo con fuerza a todos los ataques que se están produciendo. El corredor del equipo GB Magnífico, el compañero de Chioccioli, que está a punto de culminar la ascensión al Campolongo, será el cuarto paso por la gran montaña en esta 13ª etapa entre Bassano del Grappa y Corvara Alta Badía. Fue primero el paso por el Estaulanza de segunda categoría, a continuación el Guiao de primera categoría, después el Falzarego de primera categoría, y ahora el Campolongo, después de modificarse el original trazado de esta etapa, que no puntúa para el Gran Premio de la Montaña, pero que está haciendo vivir a los aficionados al ciclismo uno de los momentos más emocionantes en todas las etapas que llevamos, con todos los mejores clasificados, con todos los hombres favoritos luchando constantemente en contra de Miguel Indurain, que está respondiendo a cada uno de los ataques que le lanzan sus adversarios. Franco Bona, que inició un ataque en la subida que se ha marchado a 10 segundos de Cornillé. La diferencia de Bona-Cornillé en relación al grupo de Indurain en torno al minuto, y las cámaras de la RAI que están aguantando lógicamente el paso por la cumbre del Campolongo para este hombre, para Franco Bona. Recuerden que desde la cumbre les quedarán 6 kilómetros, 200 metros a los corredores para llegar aquí a la línea de meta de Corvara Alta Badía. Un descenso muy peligroso, un descenso que, como pueden ver, este sí estará mojado, y habrá que ir con mucho cuidado, puesto que las caídas sí que son muy peligrosas de cara a las victorias finales. Ayer ya se pudo ver cómo perdían tiempo Giovanetti, cómo perdían tiempo Chiappucci, y además el cuerpo se resiente siempre de las caídas que se producen en una vuelta tan larga, en una vuelta de 22 días como este Giro de Italia. Franco Bona, que parece que iniciaba ya el descenso, y por detrás pueden ver cómo Miguel Indurain, Chiappucci y Chioccioli son los hombres que se encuentran en las primeras posiciones del grupo de favoritos. Miguel Indurain respondiendo en todo momento a los ataques que se están produciendo en esta 13ª etapa. Ellos se encuentran a 7 kilómetros de la línea de meta, y Giupponi y Giovanetti, que tienen algunos problemas para seguir el ritmo que está marcando el líder de este Giro de Italia, Miguel Indurain, 11º día, y que reacciona ahora y alcanza a Massimiliano Lely ya y a Bruno Cornilet. Así pues, la cabeza de carrera para Franco Bona, y por detrás ya el pelotón compacto, cuando Bruno Cornilet no se resiste a ser alcanzado por el grupo de los favoritos, intenta nuevamente demarrar en el momento en que le había superado Massimiliano Lely, pero Indurain con comodidad acaba de coronar ya al puerto del paso de Campolongo. Y atención de todas maneras a ese descenso que pueden ver, está afrontando ya Franco Bona, porque es realmente peligroso. Llueve en la meta de Corvara Alta Badía. Observen con qué potencia se está marchando ahora Indurain. Son 25 segundos, 25 segundos tan solo los que separan a Franco Bona, el hombre que marcha en cabeza de carrera en el ángulo superior izquierdo del grupo de Miguel Indurain, que ha pasado a tomar la iniciativa, que está iniciando un descenso muy peligroso de menos de 5-6 kilómetros en esta ocasión. Esta es una referencia anterior, que está mojado porque llueve intensamente. Ha bajado la temperatura en Corvara Alta Badía, incluso hay un poco de niebla. Las condiciones climáticas, como decimos, que se están complicando, pero Indurain, después de soportar los peores ataques en la subida al Campolongo, ahora quiere dominar esa cabeza de carrera.
Chiappucci, Indurain, Chioccioli y Cornilet, los hombres que siguen dominando este grupo que persigue a Franco Bona. Esos 25 segundos de ventaja que podrían ser suficientes para Franco Bona, que conseguiría su segunda victoria en este Giro de Italia y la cuarta ya para el equipo del GB Magnífico. 2 victorias hasta el momento para Mario Cipollini en llegadas al sprint, y esa victoria en Sulmona para el hombre que sigue siendo cabeza de carrera con 25 segundos de ventaja sobre el grupo según la última referencia. Bruno Cornilet, que parece que intenta tomar nuevamente la iniciativa, no se resiste a darse por vencido en esta 13ª etapa. 5 kilómetros ya para línea de meta, y la lluvia que está haciendo acto de presencia en estos últimos instantes de la 13ª etapa del Giro de Italia. Miguel Indurain, que va a superar hoy una etapa muy importante y que además de no perder ningún segundo puede asestar un golpe psicológico, un golpe moral muy importante a Franco Chioccioli y a Claudio Chiappucci, que han visto como en ningún momento podían poner en aprieto al líder, a Miguel Indurain, que pasa ahora justo por la pancarta de 4 kilómetros para línea de meta, con Cornilet, con Chiappucci y con Chioccioli, y por detrás Miguel Indurain, un Miguel Indurain que debe ser prudente en este descenso, puesto que una caída sería mucho más grave que perder algunos segundos en esta 13ª etapa del Giro de Italia. Claudio Chiappucci tiene más motivos para arriesgar, ya lo ha intentado en el descenso del Passo di Giau, y ahora, siguiendo la rueda de Bruno Cornilet, toma unos ligeros metros de ventaja sobre Chioccioli y otros 15 o 20 metros de ventaja con respecto a un Miguel Indurain que parece dar la sensación de tener controlada la situación de la carrera y que está ya nuevamente cerca de conectar con Franco Chioccioli y con Claudio Chiappucci. 3 kilómetros ya tan solo para cabeza de carrera. Menos de 4 kilómetros para la llegada. Quizá haya pasado el momento peor para Miguel Indurain. No es el momento de arriesgar, es el momento de correr con la inteligencia que lo está haciendo en cada una de las etapas el campeón español del equipo Banesto. La inteligencia que le permite la fuerza que está demostrando en este Giro de Italia, la fuerza que le hace ser superior prácticamente en cada etapa a sus rivales más directos. La pancarta de 3 kilómetros a la llegada. Este grupo de hombres que no está arriesgando, que está el piso, sabiendo que está el piso mojado, están controlando esa bajada, prácticamente delimitando cada una de las curvas que le está llevando a Corbar a Altabadía, cuando, atención, ahora hay un hombre que está iniciando un ataque en la cabeza de este grupo, que se ha estirado notablemente, pero ahora lo que interesa a la afición en España es que Miguel Indurain está controlando tranquilamente la carrera, y puede ser Girotto el hombre que inició el ataque ahí. Miguel Indurain, como decimos, controlando sin problemas esa llegada ya a menos de 3 kilómetros. Chiappucci, el hombre que está arriesgando en el descenso de este Passo di Campolongo, el corredor italiano del Carrera, que intenta robar algunos segundos que no ha podido conseguir durante los 4 puertos, durante la ascensión a los 4 puertos que se han realizado en la etapa de hoy. Giovanetti, que intenta seguir la rueda de Chiappucci, también Cornilet, y por detrás Chioccioli y un Miguel Indurain que parece un poco más conservador de lo que es habitual en él en los descensos, pero una prudencia que puede ser una buena consejera para el corredor navarro del equipo Banesto, al que le quedan menos de 3 kilómetros para finalizar esta etapa. 2 kilómetros ya tan solo para finalizar esta etapa para Miguel Indurain y para el grupo de favoritos, y al que no le puede preocupar perder algunos segundos, aunque Chiappucci, por ejemplo, pudiera sacar alguno de los segundos, de los 12, 8 o 4 segundos de bonificación que se conceden en la línea de meta en todas las etapas, salvo en las contrarrelojes individuales. Franco Bona, que parece que va a ser ya el ganador de esta 13ª etapa del Giro de Italia, al que le queda ya menos de 1 kilómetro para finalizar la 13ª etapa de este descenso del Passo di Campolongo. Mientras tanto, Franco Bona, que se encuentra ya, está lanzando un ataque que es sensacional. Etapa la de Miguel Indurain, respondiendo en la subida al Campolongo a todos los ataques, y ahora ya en el plano seguro, confiado en sus fuerzas, marchando en este grupo que está ya prácticamente también entrando en el último kilómetro. Franco Bona, que al final de esta recta tomará la última curva, la curva derecha, antes de afrontar estos últimos 400 metros de la 13ª etapa. Y vean cómo ahora sí Miguel Indurain, llegando en el llano, ha forzado la máquina y parece que va a poder conectar con
que le habrá servido al corredor italiano del Carrera ese intento de victoria, ese intento de bonificación, de conseguir algún puesto en la línea de meta para robarle algún segundo a Miguel Indurain. Bona que busca con la mirada a Chiappucci, a Giovanetti y a Indurain, que están cerca ya, y Miguel Indurain, que como pueden ver intenta ya la conexión con Chiappucci y con Marco Giovanetti. Lo consigue en estos momentos, y atención porque incluso Miguel Indurain busca un desarrollo para puntuar en la línea de meta. Segunda victoria para Franco Bona aquí en la línea de meta, y segunda posición para Miguel Indurain, que además ha tomado pues 8 segundos de bonificación, mientras que 4 han sido para el corredor italiano del equipo Carrera, Claudio Chiappucci. Qué sensacional demostración de Indurain. Sobran las palabras ante la lección de ciclismo y de poderío que ha dado hoy el campeón español. Observen cómo han quedado los hombres, observen cómo ha quedado Franco Bona. Ahí llega Andrew Hampstein, primero Franco Bona, segundo Miguel Indurain, que marchaba por detrás de Giovanetti y por detrás de Chiappucci en la bajada, en la última bajada en el plano, y que cambiando el desarrollo y forzando en los últimos metros pasar primero a Giovanetti, después a Chiappucci, y ha llegado en segundo lugar. Ahora llega 50 segundos Leonardo Sierra, entra Roberto Conti, el líder de la montaña, entra Juan Tomás Martínez, el hombre del Festina, y cómo están llegando los demás hombres después de 6 horas y media de carrera. El vencedor de la etapa de hoy, Franco Bona. Ahí está el vencedor del Terminilo, Lucho Herrera, el tercer clasificado en la general a 1:17. Llega también algo más fresco que otros hombres, pero también acusando esos 204 kilómetros entre Bassano del Grappa y Corvara Alta Badía. Va llegando fraccionado el grupo, que en un principio era de 15 hombres y que con los demarrajes finales ha quedado completamente separado. Yvon Le Danois, exhausto, prácticamente sin aire, entra en la meta a 1:42. El hombre que en la subida al Campolongo intentó marcharse del grupo de Indurain, pero que fue rebasado. Es un día sin duda para disfrutar, es un día en el que Miguel Indurain confirma, si no lo había confirmado antes ya suficientemente, que es el hombre más fuerte de este Giro y que está ganando enteros día a día para vencer en la edición número 75 de la carrera italiana. Está lloviendo intensamente en Corvara Alta Badía, en medio de los Alpes Dolomitas, en la etapa más al norte del Giro.